Llegamos a nuestra segunda granja. En ella encontramos a Vero y Ale, una joven pareja que acaba de empezar un proyecto cuyo fin es crear un espacio natural donde impartir formaciones sobre muchos de los ámbitos de la permacultura, así como construir un obrador para la producción de quesos de cabra artesanales. Pues a mí una de las cosas que me gusta mucho es ver la evolución de los ecosistemas, ver la evolución de la vida, ¿no? E interaccionar con ella, poder disfrutar de la naturaleza mientras se produce esta interacción y ese aprendizaje continuo. Los Placeros está localizado en el sur de la Sierra de Gredos, en el centro peninsular, en la provincia de Ávila. Tiene una orientación sur, tiene una pendiente menor del 10%. El suelo procede de un suelo granítico, es un suelo bastante arenoso. La precipitación anual está en torno a 1000 milímetros, o sea 1000 litros por metro cuadrado, superándose algunos años, esto es más o menos la media. Anteriormente solía llover más o menos repartido con una época de sequía en verano, actualmente pues con el cambio climático suelen caer 2 o 3 lluvias intensas y cae la misma precipitación, pero muy de golpe. Es un clima bastante particular, en verano hace bastante calor, pero en invierno justo no hiela o prácticamente no hiela. Según la clasificación de Köppen-Geiger sería un CSA más o menos, con algunas subvariantes, pero sí que es verdad que las heladas son muy limitadas. Se dan los cítricos, para que nos hagamos una idea, y como punto extremo al otro lado hay bastante humedad, se podría dar hasta ciertas grosellas, arándanos en algunas zonas así más húmedas, frescas. Y bueno, tiene la peculiaridad también de que justo estamos en el sur del valle del Tietar, que el mínimo de altitud son 300 metros y el máximo está en torno a 2000, 2000 y pico, entonces se produce un efecto FOE muy fuerte. Quiere decir que las montañas paran el agua y por eso llueve con tanta intensidad. Y simplemente desplazándose unos kilómetros estamos en torno a 400 milímetros, tanto al norte como al sur, si nos vamos al Valle Amblés o si nos vamos hacia la zona de Talavera. En los años 60-70 esta finca era un castañar, un suelo con bastante calidad, con materia orgánica en el suelo, se gestionaba también con ganado. Lo único que el castaño, por el cambio de las circunstancias climáticas, por la aparición de ciertas enfermedades como la tinta o el chancro, pues ha desaparecido y desde ese entonces la finca se ha usado de forma esporádica o ha estado muy abandonada y se han introducido solamente caballos con sobrepastoreo. Entonces ahora mismo pues hay en zonas donde hay compactación y otras zonas que por ese sobrepastoreo o por esa falta de, pues han sido zarzales. Entonces tenemos distintas técnicas que estamos utilizando, estamos dejando zonas con zarza para proteger el suelo de la escorrentía. Hemos metido distintos animales para aprovechar esa interrelación entre los animales, el suelo y la fertilidad. Tenemos pollos y ahora mismo tenemos una cabra también, vamos a meter más animales próximamente. Y entonces la idea es rotarlos para que regeneren el suelo. Este año, por ejemplo, como había muy poca hierba en ciertas zonas y había calvas, hemos dejado toda la hierba para que semille. Una zona pegando a un arroyo que tenemos por aquí que tenía muchos árboles, ramas, los hemos triturado y las hemos compostado, también aprovechando los residuos de las gallinas. Entonces bueno, son distintas técnicas, ese triturado también lo hemos echado en líneas, en fajas, en las zonas donde podía haber escorrentía para que infiltrara mejor. O sea, la idea es generar un poco de meter toda esa materia orgánica en el suelo y en las zonas donde hay más escorrentía pues crear un poco de irrupción, digamos, o sea, de textura para que pueda infiltrar mucho mejor. Los residuos domésticos se los damos al ganado
o los compostamos y, por ejemplo, todas las herbáceas pues las intentamos materiales procedentes de las plantas, digamos, tanto el triturado de los árboles como la paja, pues intentamos o incorporarlo al suelo o mezclarlo con el nitrógeno procedente de los animales para hacer compost. También hemos probado con la mosca soldado negra, pero de momento no nos ha funcionado porque tienen que ser condiciones muy particulares. También se puede probar con lombricultura u otro tipo de técnicas, ¿no? Pero bueno, de momento nos está yendo bien con el ganado. Hace unos años empecé a plantar, por ejemplo, en distintas cosas, ¿no? Un bosque de alimentos, y uno de los errores fue poner muy poca cantidad de plantas. Entonces, al cabo de los años hay ciertas plantas que no han ido bien. Creo que si hubiera puesto muchas más plantas, pues ahora estarían produciéndose y hubiera visto que se daba bien, que no se daba bien, y ya tendría una producción en ciertas zonas que se han quedado desiertas, o ahora mismo estoy plantando otros árboles que son los que han ido bien, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de pequeñas superficies, pues intentar meter una mayor cantidad de plantas, ¿no? Y conforme a un diseño así más grande, ¿no? Una de las cosas es dudar mucho, o sea, querer tener mucha seguridad al hacer una cosa, que quizás haya que interaccionar antes y probarla. Y otro de los errores es dispersar la energía, ¿no? Y no centrarse pues o en el diseño que está ya hecho o en las cosas realmente importantes, ¿no? Yo que sé, las estructuras, el agua, y quizá ponerse a plantar cuando no toca, o ponerse a querer hacer algo cuando no es el momento, ¿no? Quizás al inicio no es el momento de tener huerta o de tener otras cosas, ¿no? Sino que hay que cumplir unas necesidades básicas de tener la casa, de tener bien puesto el agua antes de ponerse a plantar o a interaccionar, ¿no? Intentamos crear el máximo de estructura vertical y horizontal posible e intentar fijar la máxima cantidad de carbono en el suelo. Y a largo plazo la rotación de cultivos pues podría ser lo que estamos haciendo, que estamos dejando también la zarza u otras especies que normalmente no se consideran o que se desprecian mucho, pues la estamos aprovechando tanto para el ganado como para triturado como para comer, ¿no? Que es algo que tenemos aquí, pues aprovechar ese recurso, aunque a veces se considere marginal. En el huerto pues haremos abonos verdes, haremos rotaciones con distintas especies, y en el bosque de alimentos, en la zona de frutales, pues intentaremos aprovechar lo que hay ahora y poco a poco ir metiendo otras especies que aprovechen ese nicho y en el espacio-tiempo, digamos, que nos vayan dando fruto para ir constantemente teniendo fruto hasta que las especies que tardan más en dar fruto pues se terminen de asentar y empiecen a producir. En principio va hacia un clima más cálido y más árido, pero en ciertos momentos está siendo más frío o con más lluvias. La resiliencia la vamos a ganar con la máxima cantidad de especies diferentes que podamos tener, y de técnicas, de animales. Entonces, pues un poco la idea es esa, plantar la máxima diversidad posible y tener la máxima diversidad posible de animales. Y la idea, si tenemos alguna plaga o enfermedad, es funcionar como un ecosistema, o sea que haya las máximas relaciones posibles entre los elementos. Incluso poner pues muchas especies que a priori no se consumen o no las consumimos de forma directa, pero lo mismo en cierta época, justo en una época en concreto, lo mismo es un día al año solo, pero le puede dar o néctar o le puede dar un fruto a un pájaro o a un insecto que sea el que nos combata una plaga, ¿no? De forma directa al plantarla no lo sabemos, pero sabemos que al aumentar la biodiversidad vamos a aumentar la resiliencia, y también plantando pues diferentes especies de frutales que, aunque una no te produzca un año, pues te puede producir otro año, ¿no? No poner todos los huevos en la misma cesta. Una de las cosas que vamos a hacer aquí es un obrador. La idea es que sea un obrador compartido, entonces poder conservar distintos tipos de alimentos y que la gente pueda producir o vender esos alimentos que produce de forma local, ¿no?
Al final el poder conservar los alimentos es una de las prioridades, porque hay ciertos momentos donde no tenemos producción o donde tenemos mucha producción y podemos conservarlo para el resto del año. Desde el secado que no se utiliza actualmente, hasta la fermentación, hasta los encurtidos, hasta la salazón, creo que todas son interesantes, hasta las conservas, ¿no? Depende de los usos que tengas, depende de tu contexto, lo mismo te interesa más una que otra, ¿no? Luego yo tengo un proyecto en particular que es aprovechar la bellota como alimento, porque creo que es un alimento que ha estado ahí, que ha estado presente en la historia de la humanidad, que ha sido fundamental y que ahora mismo no se consume y que tiene unos valores nutricionales y organolépticos muy interesantes. Y luego pues nada, intentamos tener mucha diversidad de plantas, tener nuestras propias semillas, intercambiarlas, promover bancos de semillas. Eso ayuda en parte a una soberanía alimentaria, ¿no? Es difícil la pregunta, bueno, porque depende mucho de la persona, ¿no? Pero en general yo creo que formarse, sobre todo por estar con más gente y ver contextos diferentes, pues puede ayudar mucho a ampliar esa realidad y a disfrutar mientras se está aprendiendo. Creo que al igual que un ecosistema, ¿no? Nosotros somos un ecosistema humano, entonces tenemos que tener la máxima cantidad de relaciones posibles entre nosotros. Y no tiene mucho sentido, aunque tengamos una finca en permacultura o aunque tengamos un diseño de agricultura regenerativa, el poder producir nuestra comida si no se consume de forma local y si la gente que hay aquí o que hay en los alrededores no interrelaciona, o sea, no tiene una interrelación con nosotros o con este ecosistema que estamos creando. Entonces no vamos a poderlo producir todo nosotros y sí que es importante pues que entendamos que tiene que haber esa serie de relaciones entre las personas y cuantas más relaciones haya entre los proyectos y entre las personas, pues más resiliente va a ser, porque uno te puede apoyar en una cosa, otro te puede dar otra perspectiva, uno te puede dar una idea, otro te puede dar consejos en lo que necesites o te puede dar el apoyo psicológico que necesitas, ¿no? Entonces el estar enclavado en un proyecto no implica que seas autosuficiente. O sea, si tu vecino no es autosuficiente, tú es probable que no seas autosuficiente tampoco, porque él va a seguir utilizando unos combustibles fósiles, unos pesticidas, y al final, por muy aislado que estés, eso te va a seguir afectando, ¿no? Entonces, bueno, el cambio viene desde uno mismo, pero si se va difundiendo y ayuda a los demás a buscar esas alternativas, pues puede ser muy favorable para todos. Lo mismo tú no puedes tener cereales porque tus circunstancias no te lo permiten, o no puedes tener ciertas medicinas, ¿no? O no sabes, o no tienes la vida para tener conocimiento sobre todas las áreas. En realidad la permacultura no busca la autosuficiencia como individuo, sino busca la sostenibilidad como conjunto de personas siguiendo esas éticas, ¿no? De cuidar la vida, cuidar la tierra y pues eso, repartir las riquezas y el cuidar a las personas. La idea no es ser autosuficiente como tal, sino que vivimos en una realidad, en un contexto cultural, y la idea no es aislarnos de ese contexto, sino interaccionar con él. Sí que es verdad que ahora mismo no hay una sostenibilidad en el sector primario como en el resto de sectores, porque toda la energía o la gran mayoría de la energía parte de los combustibles fósiles. Tanto para la plantación
como para los insecticidas o fungicidas que se utilizan, como para la fertilización. Entonces empezar a producir de un ecosistema fertilizando metiendo otra vez a los animales para cerrar los ciclos del ecosistema y que fertilicen ellos, como producir conforme a un ecosistema produce, pues creo que es lo fundamental, ¿no? Parecernos más a lo que es la naturaleza y no depender tanto de energías que no son renovables. Lo que más me llena de mi proyecto, el poder vivir de acuerdo a mis ideas, intentar vivir enclavado en un ecosistema y el buscar realidades alternativas. Salir del círculo cultural en el que nos hemos metido y que no sabemos hacia dónde vamos, que no hay un objetivo claro como sociedad. Entonces poder buscar la alternativa y vivir de acuerdo a ella, para mí es lo que más me llena. Freedom doesn't cost you money, freedom starts inside your head. It's time to wake and smell the flowers. Don't be like the living dead, because this is our freedom song. Sing along, sing along, sing along. This is our freedom song.